90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales. 47 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenos días si nos están escuchando en directo, buenas tardes si lo que hacen es escuchar la repetición de este programa que llega en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Programa de los servicios informativos de esta casa que, bueno, pues cada día, ya saben, tienen contenidos diferentes, pero siempre interesantes. Y hoy, además, hoy no vamos a hacer una presentación relajada, ni mucho menos, voy rápido, porque hemos invertido, no perdido, pero invertido en primera plana algunos minutos más de lo habitual y vamos a intentar recuperarlos en los desayunos. Hoy es martes y, como saben, los martes tenemos a nuestros representantes políticos para hablar de temas importantes relacionados con nuestra localidad, aunque no sé si ocurre un poco como también ha pasado en primera plana esta jornada, donde uno de los puntos del pleno celebrado ayer, el correspondiente al mes de noviembre, pues ha eclipsado de alguna manera el resto de temas tratados en ese pleno e incluso el resto de asuntos importantes de la actualidad de la jornada. Paso ya a presentarle a nuestros invitados, a que vayan escuchando sus voces. Están con nosotros hoy por parte de Vox Raquel Tomás, muy buenos días. Hola, buenos Raquel, días. bienvenida. Gracias. Con nosotros también María Jesús López, de la agrupación de electores de Ellín, como saben también concejala de Comercio, Turismo e Industria. Muy buenos días. Muy buenos María Jesús, días. bienvenida. Por parte de Ciudadanos, como es habitual, Mario Artesero, buenos días. Hola, buenos días. También damos la bienvenida a Ana María García por parte del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días a todos. Y hoy nos visita y parte con nosotros hoy, parte de nuestra tertulia también, le corresponde en este caso al portavoz del programa del Partido Socialista Obrero Español, que es el alcalde de Ellín, Ramón García. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sé lo que va a ocurrir en el programa de hoy, porque el guión, pues prácticamente podemos decir que es inexistente, pero supongo que irá también, si les pido una valoración del pleno de ayer, seguramente nos vamos a centrar y mucho en ese asunto que entraba dentro de propuestas y mociones, como era, a la que hemos dedicado, ¿no?, el informativo prácticamente completo del día de hoy. No obstante, como hacemos todos los martes después de un pleno, iniciamos así el programa. Una valoración un tanto rápida y en titulares de lo que suponía este pleno para cada uno de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Ellín. Comenzamos con Raquel. Bueno, nosotros presentábamos la moción en la que pedíamos la creación de un monumento Cayo Plaza dedicados a la unidad nacional. Nosotros pensamos que desde que se creó la Ley de Memoria Histórica, pues se han abierto pequeñas redecillas. Solamente hay que ver el circo mediático, como decía ayer Mario, de Ciudadanos, que se creó en torno a la exhumación de Franco. Creemos que murió hace 40 años, que tiene que quedar olvidado. Nosotros aceptamos de la Ley de Memoria Histórica todos los familiares que quieran sumar los cuerpos que hay todavía en las cunetas, pero de ambos bandos, y pensamos que es algo que a nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, todos perdonaron, y no queremos que se genere más odio en ese tema. Por eso pedíamos esta moción, que pedíamos una calle para la conciliación o un monumento. Muy bien, es lo que resalta del pleno de noviembre. ¿Hay alguna cosita más? No, hombre, yo porque aunque nos centraremos luego, por si quieres resaltar, que luego igual ya no nos queda tiempo. Lo que pasa es que si me pongo a hablar aquí de todo el pleno... O al menos exponerlo, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Bueno, pues yo que sé, presentaron las mociones de PP, pues nosotros estábamos de acuerdo en dos de ellas, estuvimos de acuerdo, en otras nos abstuvimos para ver el presupuesto de los carteles estos digitales. Uh-huh. Las de Ciudadanos, pues una la votamos en contra, en otra también nos abstuvimos.
si llegamos a la de la ley de violencia de género, pues ya sabéis cuál es nuestra postura en la ley de violencia de género, pero bueno, si ahora si queréis más adelante sí, lo comentamos. Que hablaremos un poquito más largo y tendido. Bien, pues María Jesús, siguiendo un poco el orden de representación en el Ayuntamiento de Ellín. Como dije ayer se negó una evidencia, y la evidencia no es la violencia existe, la evidencia es la desigualdad. O sea, lo que se reclamaba ayer es el cese de la violencia por razón de género. Es que hay gente que con tal de no leer es capaz de no entender. O sea, ¿por qué se habla de violencia de género? Es violencia por razón de la desigualdad. Existe una desigualdad y eso lo ha declarado la ONU y lo podemos ver aquí, ya no solo en el exterior, sino aquí mismo, en el mismo Ellín. En Ellín hay el doble de paradas que de parados. En Ellín la pobreza se ceba con las mujeres. Eso es lo que finalmente lleva a la violencia. Eso lo dice dicen todas las leyes de igualdad, pero fundamentalmente la ley de violencia de género. O sea, lo que fundamenta la violencia es la desigualdad. O sea, negar la desigualdad es negar una evidencia. Hay una evidencia que están en los datos. En los datos. Y los datos que son todavía más fuertes. El 52% de las mujeres no cobran, entre 65 y 79 años, no cobran una pensión. No tienen derecho a cobrar una pensión contributiva. Se le da alguna paguita para poderlo hacer. Eso es una evidencia. Y eso es lo que finalmente genera la violencia. Esa desigualdad manifiesta, esa desigualdad tan grande, y no ocurre fuera, ocurre en Ellín, en este mismo Ellín. El 80% de la pobreza se ceba en las mujeres. Y finalmente lo que lleva todo eso es la violencia. Entonces, negar esa evidencia, negar, como verdades como puños, como a veces lo están diciendo, pues yo creo que es un flaco favor a lo que nos está sucediendo. Alguien puede considerar que una ley es buena, mala o regular, pero se basa en evidencias. Y esas evidencias son las que se quieren negar. Está claro que existen violencias sistémicas debido a unas desigualdades. Cuando las desigualdades desaparezcan, la violencia desaparecerá. Y esa es la realidad. Y ayer eso se negó en el Pleno. Y se negó no solo en este Pleno, sino en toda España. Incluso apartándole la cara, que todos lo vimos en la televisión, a una víctima, una verdadera víctima. Entonces, a mí me parece que hemos pasado una línea que nunca deberíamos haber pasado, la negación de la desigualdad. Mario. Bueno, pues el pleno la verdad es que fue amplio, fue un pleno muy extenso. Yo creo que ha sido el más extenso desde que empezó esta nueva legislatura. Hubo muchas mociones, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, una del PSOE y una de Vox. La verdad es que fue un pleno muy, muy largo. Nosotros apoyamos las dos propuestas del Partido Popular porque pensamos que son interesantes. Las dos son en materia urbanística. Una, que haya una homogeneización en cuanto al material y la estética a partir de ahora de todas las obras nuevas y de remodelación que se acometan en Ellín, y creemos que eso es bueno, por eso la aprobamos. También aprobamos esa ley o esa moción en la cual pedían que alguna norma para que ese punto negro de la carretera de Iso pudiera haber menos accidentes, lo que también nos pareció bueno. La moción de Vox sobre hacer... Se te olvida una, María. Sí, ya. Ahora voy ya no se me olvida. La moción de Vox, bueno, pues esa la aprobamos. Pensamos realmente que ya hemos llegado a una conciliación, pero pensamos que no es malo que haya un monumento, una calle, una plaza que nos recuerde que hemos llegado a esa conciliación, porque es verdad que hemos visto en las pasadas semanas, probablemente por ese show que se creó en torno a la exhumación de los huesos de Franco, que nosotros no pensamos que esté mal que se haya exhumado los huesos de Franco. Se ha hecho lo que se debía, pero de alguna manera pensamos desde Ciudadanos que habría que haberlo hecho de un modo mucho más discreto, ¿no? Y no con ese circo mediático, como decía ayer, que hoy recordaba Raquel. Sí que había una moción del Partido Popular que a nosotros en principio nos pareció muy interesante, que es la de los paneles digitales, pero que pensábamos, como dijimos, que hacía falta todavía más información y cerrarla más con respecto a cuál va a ser el destino final de esos paneles digitales, si solo se va a poner información institucional, si por el contrario
como parece que va a suceder o como todos vamos a estar de acuerdo, se puede utilizar para poner publicidad de los distintos comercios, con lo cual esa publicidad se va a cobrar y puede generar dinero para el ayuntamiento, bien gestionando por propia gestión del ayuntamiento, bien subcontratándolo a una empresa de publicidad. Por eso decidimos que esa moción al final la aprobamos porque el propio Partido Popular vio que abrió el debate y dijo que lo que se abría era, lo que de algún modo la moción era con respecto al estudio de la viabilidad y de cómo se podían poner esos paneles que al final se pondrán. Yo estoy convencido que se pondrán. Con respecto a nuestras mociones, pues nosotros estamos encantados de que se aprobaran las dos. Pensamos sinceramente que entrar en esa red española de ciudades por el clima puede apoyar muy bien la Agenda 2030 en la que entramos también en un pasado pleno. Y para nosotros es vital, es necesario, es imprescindible tener cuidar un futuro sostenible, un presente ya sostenible, porque el cambio climático es una realidad, aunque pensemos que no afecta a Ellín. Ellín es yo hablaba con un ingeniero que está especializado en caminos y montes y él decía que el suelo de Ellín está mucho más caliente que hace unos años y el cambio climático en Ellín está afectando de una manera importante. O sea que de algún modo toda España debe cuidar mucho el cambio climático, pero en Ellín debemos concienciarnos de una manera mucho más importante. Y luego también, nos alegramos que se aprobara esa moción en la que vamos a solicitar al Gobierno central la equiparación de derechos en cuanto a pensión de viudedad de las parejas de hecho con los matrimonios. Creemos que todos los tipos de pareja y de uniones deben tener los mismos derechos a la hora de recibir esa pensión de viudedad. Y vamos a la madre del cordero, que es, digamos, el punto más importante, parece ser, o que más expectación causó. Como dijimos ayer, nosotros estamos casi felices de haber hallado ese casi consenso por cuatro de los 5 grupos políticos que están en el pleno del ayuntamiento en cuanto a la violencia de género. Creemos que Vox se equivoca en cuanto a su postura, porque al final en su postura es verdad que la violencia es violencia per se, pero no solo la violencia es violencia. Hay muchos tipos de violencia. No es lo mismo la violencia de dos personas de igual condición que se pelean a la violencia que, por ejemplo, un adulto puede ejercer con un niño, a una violencia, en este caso, por una cuestión de género. Entonces, creemos que la violencia por cuestión de género es evidente, está ahí, no se debe negar y, sobre todo, hay que dar los primeros pasos, hay que dar cuantos más pasos para erradicarla mejor. Hemos avanzado bastante en los últimos años, pero si bastante hemos avanzado, mucho más nos queda por avanzar. Y la forma de paliar eso es, por un lado, como decía ayer María Jesús, con educación. La educación es vital para que esto se erradique en un futuro, porque en un presente es difícil, pero en un futuro es a través de una educación que elimine la educación machista que nosotros hemos tenido, que es un poco el resultado de muchos años de cultura machista y muchos siglos de patriarcado. Entonces es importante revertirlo y en el presente pues intentar mejorar cosas como la brecha salarial, la seguridad en cuestión de género y lo importante es que debiéramos estar todos unidos y caminar en la misma dirección. Venga, seguimos con esta valoración inicial y después ya abrimos, si queréis, tertulia con este o cualquier otro asunto. Ana María. Pues nosotros muy contentos porque la verdad que hasta ahora todas nuestras mociones se han aprobado y ayer en concreto fueron 3 las que salieron. La primera fue la moción para mejorar la seguridad vial de la carretera 412, que es la que conocemos como la carretera de Iso. Fue la moción que trajo este famoso receso que pasó en el Pleno y, el receso se produjo porque nosotros pusimos que era un tramo de concentración de accidentes, puesto que hay una señal que así lo indica. Se nos explicó que ya no se consideraba como tramo de accidentes y, pues en el receso al final se llegó al acuerdo de quitar eso, se dejó como tramo donde hay accidentes simplemente. Y pues a cambio de eso sí que se consiguió que se estudiase la mejora de la seguridad vial hasta el final de Iso, hasta la rotonda donde acaba Iso.
creemos que es algo muy importante y al final pues nos alegra que todos hayan apoyado esta moción, porque al fin y al cabo se trata de simplemente mejorar una carretera muy transitada por todos los iseros, por todos los hollineros que tenemos tanta comunicación con esta pedanía, y por supuesto también es una carretera de mucho tráfico porque al fin y al cabo conecta con la sierra, y creemos que es algo muy, muy necesario. La segunda moción que se aprobó fue sobre la normalización en el diseño en las obras de nueva urbanización. Y bueno, pues al fin y al cabo se trata de hacer una especie de ordenanza para que se regulen pues ciertos temas que los ciudadanos así exigen, y que bueno, pues también que sirva para potenciar la figura de la oficina técnica. Se trata pues eso de hacer que las calles pues sean más homogéneas, que haya más vegetación. Al fin y al cabo son aspectos que todos pedimos, que se contemple el soterramiento de los cables que tanto afean las calles y que creemos que es necesario. Y bueno, pues ahora que está el alcalde, también esperar que se le den las herramientas a esta oficina para que esto se pueda hacer y que al fin y al cabo pues se mejore la estética de Ellín, que es de lo que se trata. Y la última moción que se aprobó fue sobre la instalación de paneles digitales, que al fin y al cabo pues estamos en un siglo donde no se puede negar la evidencia y la importancia de las tecnologías. Además, el uso de estos paneles digitales serviría para mejorar la comunicación entre ciudadanos y ayuntamiento, que al fin y al cabo es de lo que se trata, avisar pues de cortes de luz, de algún problema de tráfico, y bueno, pues creemos que sería algo muy útil. Sería también una forma de que los comercios pudiesen promocionarse, y simplemente pues nuestras mociones iban sobre eso. Respecto a la moción de Vox, nosotros decidimos abstenernos porque al fin y al cabo pues no era una moción específica para Ellín, era un mero copia y pega de una moción a nivel... Era para Ellín, era a nivel de España entera. Sí, pero podías haberlo especificado un poquito para Ellín, poner sí una plaza, sí, o el sitio que no tengo tú por veías. qué decir, vamos a ver, es que se lo expliqué a tu portavoz. Lo primero, no me tiene que decir cómo tengo que hacer la moción ni dónde las tengo que presentar, eso es lo primero. Y lo segundo, yo puedo hacer la moción como yo quiera, yo la dejé abierta a nivel del ayuntamiento, que eligiera el ayuntamiento. No tengo por qué decidir dónde quiero que se haga una plaza. Decidirlo no, pero dar opciones. Pero vamos a ver, las opciones yo las considero que las tiene que dar el ayuntamiento. Es que me hace gracia que vengáis los del PP a decirme a mí cómo tengo que hacer las mociones y cómo tengo que presentar una moción, y si la tengo que presentar como ruego o no. Es que, Ana, por favor. Si es que no venimos a decirte cómo hacer las mociones, que no, pero sí que venga, por favor. Raquel, pero sí que tu tónica es que todo vaya orientado al trabajo, porque ¿cuántas veces no hemos hablado de biblioteca? Pero es que otra vez, yo puedo hacer las mociones como yo quiera, puedo decidir las mociones. Te he dejado hablar, claro. Un segundito, vamos a terminar esta ronda, que también tenga la posibilidad de hablar el alcalde de Ellín, y entonces ya entramos en el debate, entramos en la tertulia. El alcalde está encantado. Luego sigo y luego contesto, pero vamos, que en ningún momento nadie le dice a nadie cómo tiene que hacer las mociones. ¿No me lo dijo Serena? Raquel, estoy hablando yo. ¿Pero no me lo dijo Serena? Pero estoy hablando yo ahora, tú has hablado. Si puedes hablar, pero no digas lo evidente. Y sí que tú siempre estás recriminando que las mociones vayan enfocadas al empleo, porque la biblioteca no fomenta empleo según tú, no sé qué, no fomenta empleo según tú, pues una moción... Yo he dicho que la biblioteca no fomenta empleo. ¿Cuándo he dicho yo eso? Que una biblioteca... ¿Cuándo he dicho yo eso? Que no era importante para Ellín, declaraciones tuyas, que no era importante para Ellín porque no generaba empleo. Yo he dicho que no genera empleo, claro. La biblioteca, sácame esas declaraciones. Donde quieras, sácamelas. Que la biblioteca no era importante para Ellín porque no generaba empleo. No, yo no dije que la biblioteca no era importante para Ellín. Es que de verdad, Raquel, que me saquen la publicación. Vale, luego la busco. Todo pues cosas así, pero bueno, que esto tampoco genera empleo, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Madre mía. Sobre las mociones de Ciudadanos, bueno, pues la adhesión a la red de Ciudadanos por el Clima, a nosotros nos parece muy bien, porque al fin y al cabo es una especie de hoja de ruta para la Agenda 2030, y bueno, pues el cambio climático es algo que no podemos negar y que es una evidencia que está a la orden del día y que en Ellín pues también nos afecta. La moción sobre las parejas de hecho también decidimos abstenernos porque, bueno, ya se explicó ayer también, mismos derechos, mismas obligaciones. A día de hoy no cuesta nada casarse porque se puede hacer de forma religiosa, se puede hacer en el ayuntamiento, se puede hacer en una notaría, es un mero paso que hay que dar y, bueno, pues tampoco vemos que, según lo que analizamos, no es que sea que algo que afecte muchísimo a Ellín, porque vimos que el número de parejas de hecho aquí pues tampoco es que sea muy numeroso. La propuesta de la Concejalía de Sanidad sobre la red la adhesión a la red de ciudades saludables, pues también estuvimos a favor. Al fin y al cabo se trata de fomentar que haya un estilo de vida más saludable y que se consigan cosas positivas para Ellín de esta manera.
Y bueno, pues la famosa moción de la conjunta sobre la violencia de género, pues a nosotros nos lastima que no tuviésemos ayer ese consenso que todos estos años se había venido consiguiendo. Ayer era un día para estar del lado de las víctimas, porque ayer además hubo 52, ayer se sumaba una más, como dijo Ramón. Y ayer era un día para eso, para reivindicar que se acabe con esta lacra, y no era un día para hablar de si había que mejorar las leyes, que es posible, pero ayer no era el día para analizar eso, ayer era el día para mostrar nuestro apoyo a las víctimas e intentar acabar con esto. Que son más de 50 en lo que llevamos de año, por cierto. Ramón García. Bueno, pues el Pleno, la verdad es que en cuanto a asuntos resolutorios, habían 3 puntos que eran prácticamente de mero trámite y bueno, pasaron prácticamente sin pena ni gloria, porque después vino el calentamiento y no global vino con el tema de las mociones. Bueno, no me extraña lo del calentamiento. El tema de las mociones del Partido Popular, se aprobaron las 3. Si bien es verdad que hubo una cierta polémica no polémica, sino sí un poco de disparidad de criterios en algunos aspectos de las mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, con la de la carretera de Iso, como bien ha dicho Ana, bueno, pues había una variación en cuanto al nombre, y porque además entendíamos también que lo que el Partido Popular pretendía era un cambio en sí de lo que es la vía completa, y bueno, en este caso pues no procedía, y menos meterlo en los presupuestos del ejercicio 2020, porque sería prácticamente imposible. Entonces, bueno, nos parecía un brindis al sol en ese momento, y optamos en este caso, bueno, pues por aprobar una moción que lo que decía era que se vengan a mejorar las condiciones de seguridad, que en eso lógicamente estamos todos de acuerdo, y que se hagan los estudios pertinentes para que, si es posible, en este mismo año 2020 se puedan acometer. La otra moción, que era la de los paneles, bueno, pues lo mismo, también tenemos ahí la duda de si sea de gestión pública o privada. Nosotros optamos más por la gestión, en este caso pública, de que sean el ayuntamiento el que saque a licitación los espacios públicos en los que se puedan colocar esos paneles. De hecho, como bien dijo Julián, él dijo 1 año, lleva más, y a lo mejor el culpable de que esos paneles no estén funcionando puedo ser yo, ¿eh? Por eso dijo en su momento, si yo dijera todo lo que sé, bueno, pues no pasa nada, yo lo diré, ¿vale? O sea que realmente a lo mejor soy yo el culpable de que esos paneles no se haya iniciado la tramitación, y realmente, como te digo, bueno, pues la duda en sí era de si la gestión sería de una forma o sería de otra. La tercera moción del Partido Popular era la de la urbanización de las calles. No hay ningún tipo de problema, porque yo creo que estamos todos de acuerdo. Con respecto a las mociones de Ciudadanos, pues lo mismo. La de las parejas, de hecho, entendemos que también tienen derecho, lógicamente, a recibir su pensión. Bien es verdad, como dice Ana, que hay aspectos en que cualquiera puede optar por cualquier tipo de matrimonio hoy en día, y eso es una de las ventajas que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, yo lo veo bien, y por eso se aprobó. En cuanto al cambio climático, igual que la nuestra, la que presentamos de ciudades saludables, yo creo que no quita nada. Es más, nos da un valor añadido en este caso, pues en esa lucha por el cambio climático, por el apoyo, por participar en la Agenda 2030, y también las ciudades saludables, pues bueno, pues ¿quién no va a querer una ciudad, pues que en este caso, pues que en cuanto a salud, pues pueda ser también un referente, ¿no? Y bueno, en cuanto a la moción que presentó en este caso vos, con el tema de la reconciliación, yo sinceramente la veo fuera de lugar, principalmente aquí en Ellín, porque realmente yo no noto en Ellín un clima de crispación alguno en cuanto a un bando, el bando republicano o el bando nacional. Yo creo que eso en Ellín lo tenemos totalmente superado, y más que superado, ¿no? De hecho, bueno, siendo alcalde, quiero recordar, Antonio Pina, pues se cambió, por ejemplo, el nombre de la plaza de España, que antiguamente era la plaza de los Caídos. Siendo alcalde Diego García Caro en el año 2004, también se aprobó una propuesta para quitar toda la simbología y todos los nombres que habían en la plaza, en la cruz, mejor dicho, dejando la plaza, dejando la cruz como la cruz de todos, de reconciliación, de unos, de otros, de los que realmente participaron en la guerra, y por qué no también de las víctimas del terrorismo, y por qué no también de las víctimas de violencia de género. Esa cruz puede simbolizar todo lo que cada uno quiera ver en ella, y bueno, y de hecho ahí está, y nosotros mismos, también ese mismo gobierno tuvo la opción, cuando remodeló la Gran Vía, de decir,
quitamos la cruz de los caídos de en medio. Sin embargo, optamos por lo más sensato en aquel momento, precisamente para eso, para no abrir brechas absurdas en nuestro municipio, y la cruz se dejó donde estaba. Había muchas voces en aquel momento que nos decían, no, la cruz al cementerio. Bueno, la cruz yo creo que está donde tiene que estar y no hay ningún tipo de problema ni inconveniente, ¿no? Por lo tanto, veo esa moción pues un poco extemporánea. En nuestra ciudad ahora mismo yo creo que no existe ningún tipo de problema en ese ámbito, y la verdad que no, bueno, pues votamos que no, porque creíamos que no es necesario en Ellín buscar otra ubicación o buscar otra plaza de reconciliación, porque realmente es innecesario. Y en cuanto a la moción que generó más polémica, que es la de la violencia de género, pues la verdad es que yo lo lamento, lo dije en el pleno, lo lamento profundamente, ¿no? Que bueno, que ahora después de muchos años en el Ayuntamiento de Ellín se haya roto el consenso. Nosotros, y habla una persona que lleva ya años en el Ayuntamiento, la verdad es que hemos tenido a nivel de Partido Popular y Partido Socialista muchos enfrentamientos fuera del pleno con el tema de la violencia de género. No lo voy a negar, hemos tenido mociones que ha presentado uno, mociones que hemos presentado otros, pero al final hemos tenido la empatía suficiente de sentarnos alrededor de una mesa y llegar a un acuerdo, porque la imagen que se da al exterior tiene que ser de unidad, y más en un tema tan sensible como es la violencia de género. Yo ayer lo decía, mientras estamos discutiendo si son galgos o podencos, al final muere una mujer más, como pasó ayer, ¿no? De 51 que teníamos el domingo, en tan solo 8 o 10 horas, el lunes ya pasamos a 52, ¿no? Prácticamente una por semana, y el año aún le quedan 5 semanas para poder terminar, ¿no? Bueno, pues esperemos que al final impera la cordura. Yo creo que lo decía ayer, yo creo que para rascar un puñado de votos no hace falta en este caso generar esta discordia. Es cierto que la ley contra la violencia de género puede que tenga aspectos que haya que mejorar. Todas las leyes tienen aspectos que tengan que mejorar, pero ayer no era el día para hablar de mejoras de leyes, como decía Ana. Ayer era el día de estar al lado de las víctimas, de esas personas que sufren, de esas personas que están ahí. Y yo también me quería quedar en este caso con el aspecto positivo. Para mí el aspecto negativo es el que hemos dicho de la ruptura del consenso, pero yo me quedo con el dato positivo, ¿no? El dato positivo es que en Castilla-La Mancha, de esas 52 víctimas, no tenemos ninguna, y eso es un aspecto positivo. Positivo en las políticas que se están aplicando por parte del gobierno regional, positivo por parte del trabajo que se está haciendo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, positivo de todos los recursos que en Castilla-La Mancha hay para que estas mujeres que tienen problemas puedan verse, mejor dicho, para que no se vean desprotegidas y puedan tener donde acudir, ellas y sus hijos, ¿no? Yo creo que eso es el aspecto positivo que tenemos que ver, que tenemos que seguir peleando, que quedan muchas cosas por hacer todavía en materia de violencia de género, y que yo creo que la unidad de todos es lo que al final va a llevar al acabar con esta lacra. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar en tiempo de tertulia. Hablaba de ruptura de este consenso. La ruptura del consenso en este caso viene con cuatro fuerzas políticas en un lado y la otra fuerza política, que es Vox, en el otro. ¿Por qué, Raquel, piensas que ocurre esta ruptura de consenso? Vamos a ver, yo pienso que la mayoría de la gente no sabe lo que embarca lo que es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género solamente protege a la... He hablado, yo creo que tú has hablado y no te... La mayoría, estás asumiendo que la gente... He dicho la mayoría, no te he dicho a ti. Entonces, la mayoría no sabe lo que abarca. Lo que abarca la violencia de género es... vamos a ver, defiende a la mujer que es agredida por su pareja o expareja, habiendo vivido o no con ella. O sea, tiene que haber una relación sentimental para que esta ley te proteja. Si te agrede tu vecino, si te agrede un amigo, si te agrede un desconocido por la calle, eso no entra dentro de la ley de violencia de género. No entra. Además, entra en esta ley los menores que viven con la madre y que sufren estas agresiones. Pero no entran los menores que son agredidos por las madres. Eso no entra tampoco. Aparte, criminaliza al hombre. Nosotros pensamos que criminaliza al hombre por el mero hecho de ser hombre, porque no tiene presunción de inocencia. Cuando hay una denuncia falsa, el hombre es detenido y no tiene la presunción de inocencia. Entonces, esos hombres, a la hora de divorcio, a la hora de hacer un convenio, una sentencia, muchos de ellos se quedan sin su casa, muchos de ellos se quedan sin poder ver a sus hijos, que muchas mujeres, no digo todas, utilizan a los hijos en estos casos en contra del padre, y muchos de ellos, al final, se suicidan.
Para nosotros la violencia es violencia, venga de quien venga, no tiene género ni tiene adjetivo. Nosotros defendemos la violencia al anciano, defendemos la violencia al niño, defendemos la violencia al hombre y a la mujer. Nosotros somos los primeros que condenamos toda la agresión a las mujeres, estamos con las víctimas en todo momento. Entonces no pueden decir que Vox vaya en contra de la mujer en ningún sentido. Pienso que las denuncias falsas que se hacen es un flaco favor a las mujeres que de verdad son agredidas y pienso que debería de caer el peso de la ley a estas personas que denuncian falsamente. Aparte, me hace gracia que María Jesús haya comentado lo de la mujer esta que increpó a Ortega en mí. Pues yo te voy a decir quién es esa mujer. Esa mujer fue agredida por su cuñado. Esa mujer es marroquí, fue agredida por su cuñado que es iraní, ¿vale? Donde la mujer no tiene derechos en esos países. Aparte de todo, al ser agredida por su mujer no entra dentro de la ley, por su cuñado no entra dentro de la ley de violencia de género. Esa mujer no entra dentro de esas leyes. Por lo tanto, las leyes de violencia de género le falta mucho todavía. Bueno, primero, en ese caso... Estoy hablando, no he terminado. No, pero aparte, esa mujer, bueno... Se llama violencia vicaria, violencia a través de terceros. Fue condenado a 9 años de prisión y a los 2 años ya tenía el 2º grado. Nosotros defendemos una cadena perpetua para todo este tipo de agresores, para las personas que matan y para las personas que violan. Que no lo tengan que hacer otra vez. Y aparte, si eres extranjero, que cumplan la condena en tu país. No tenemos que nosotros que cumplirla aquí. Luego, aparte, esta mujer no solamente es activista en materia de género, sino que, aparte, tenía no sé cómo se llamaba una asociación de mujeres marroquíes Al-Alma, en la que recibía dinero, el cual se quedaba, porque hay una resolución, que la tengo ahí, una resolución en la que se quedaba el dinero y le piden devolver varias de las subvenciones que ha cobrado, porque no las utilizaba para su asociación. Entonces, no me vengas con el rollo de la mujer esta que ha sido increpada, porque es que en ningún momento, esta mujer es legal en su tema, ni tampoco la defiende la ley de violencia de género, y ya vuelvo a decir que deja mucho que desear esta ley de violencia de género, no defiende a la mujer como tiene que defenderla. Hay muchos más casos de asesinato, así que... como que no. Estamos en tiempo de tertulia. Sí, pero mira, hay una cosa... Darnos argumentos de un par de minutos para que podáis ir tomando la palabra. La cuestión está clara. Dentro de la ley de violencia de género, evidentemente, y además todos los convenios internacionales nos dicen que mejoremos la protección. Por ejemplo, el convenio de Estambul, que nos dice considerar mayor protección cuando se considera violencia de género. Pero aquí hay un tema de la nuestra que ha funcionado muy bien. Porque aparecen las asesinadas, eso es lo que se ve, ese es el extremo de la violencia. Pero y todas aquellas que gracias a las medidas de protección que se han hecho no han muerto, que eso es lo que no se sabe, esa estadística, las que no han muerto no están. Pero aquí, y tú conoces a algunas porque el centro, la casa de acogida está funcionando muy bien y hay gente que ha trabajado en la casa de acogida y ha venido a contar su historia. Ese mecanismo de protección es lo que ha garantizado que no se mueran. Y ese mecanismo de protección está hecho precisamente ¿para qué? Para proteger a aquellas que tienen una desigualdad manifiesta, aquellas que incluso en muchos casos, cuando yo he hablado con ellas, dicen que no se daban cuenta de lo que estaba pasando, aunque todo su alrededor se estaba dando cuenta. Entonces, la cuestión es que esa ley está funcionando muy bien. Y hacer ese negacionismo e incluso decir que hay otros muertos, e incluso atacar directamente a personas que han sufrido en sus propias carnes, como es eso, y bueno, y si quieres sonreír, pues probablemente alguien va a llamar y va a decir la realidad de lo que está sucediendo aquí. Pero es eso, o sea, el negar ese negacionismo, subvenciones que finalmente no puedes justificar y tienes que devolver, pasa en todas las asociaciones. Cualquiera que haya tenido una asociación pasa, porque al final una determinada subvención la puedes justificar. Te recuerdo, María Jesús, que cuando vos entró en la Junta de Andalucía con Ciudadanos y con PP, se descubrió que de los 45 millones que iban destinados a las asociaciones de mujeres, solamente 1.200.000 es lo que
finalmente fue a esas mujeres. El resto fue, según la sentencia de los seres, para prostíbulo y cocaína, más el que se quedó en el bolsillo. Pero así que no me hables de bolsillo. Estábamos hablando de los seres. No, estoy hablando de las subvenciones. Estoy hablando de las subvenciones en general. De las subvenciones. Parte de ellas se utilizaron. Efectivamente, igual que puede haber subvenciones que vayan Es que nosotros defendemos en todo momento las casas de acogida, defendemos en todo momento que esa mujer tenga que tener su subvención, defendemos en todo momento el incluirla otra vez en el medio laboral. Si es que nosotros defendemos todo eso. Si es que ¿Y por qué queréis derogar la ley? Pero ¿por qué queréis derogar la ley? Porque pensamos que la ley no es eficaz. Derogar, que es distinto que de cambiar. Queremos quitar esa ley y poner la ley intrafamiliar porque pensamos que la ley de violencia de género actual no es eficaz. No tiene nada que ver con eso. Y es más, lo que nos están pidiendo tanto la Comisión Europea como la ONU es que mejoremos, incorporemos otro tipo de violencias contra la mujer, violencias producto de la desigualdad. ¿Por qué no violencia contra el niño? ¿Y por qué no violencia contra el anciano? ¿Y por qué no violencia? Pero los niños ya están cubiertos con la ley del menor. Vamos a intentar no convertir en un cara a cara el programa y dejar también participar al resto de Pero la cuestión es esa. La cuestión es que pensemos, reflexionemos todas aquellas mujeres y niños y niñas que han sido salvados gracias a esta ley. No nos tenéis que dar todos los argumentos de golpe, si podemos ir, nos quedan muchos minutos todavía de programa. Venga. Seguir el resto también con vuestro punto de vista. Pues mira, yo por ejemplo, ya que nos das, ¿o prefieres hablar tú antes, Ana? Empieza, ahora sigo yo. Bueno, vamos a ver, yo pienso que es verdad, como decía Ramón hace un momento, que la ley de violencia de género tiene muchos flecos y tiene mucho en lo que podría mejorar, pero todas las leyes, como decía Ramón, tienen mucho en lo que podía mejorar. La ley de violencia de género ha mejorado mucho en los últimos años. Es decir, hace unos años la custodia de los niños se la daban per se a la madre, lo que generaba muchos problemas posteriores. Ahora, digamos, la tónica general es la custodia compartida. Eso ha sido una evolución. Denuncias falsas demostradas, el 0,07%. Porque las que se quedan en la bandeja bueno, no son, déjame hablar, Raquel. Yo te he dejado, muchas bandejas. pero yo te he dejado a ti. Tipificadas el 0,07%. Yo creo que hay más mujeres que han muerto por retirar la denuncia que hombres damnificados por culpa de una denuncia falsa. Aún así, yo estoy de acuerdo que habría que endurecer la ley en cuanto a si se demuestra que una denuncia es falsa contra esa mujer y probablemente su abogado, que ha sido el que le ha aconsejado tu denuncia falsamente, tendría que caer todo el peso de la ley. Pero cuando oigo hablar cosas como cadena perpetua, o sea, tú dices que se criminaliza al hombre y luego estás diciendo que hay que poner cadena perpetua. La cadena perpetua es una vulneración de los derechos civiles. Tenemos una figura que es la prisión permanente revisable, que es ya una evolución de la cadena perpetua, pero con la garantía que cada X años se va a ver tu caso y tu evolución como persona, porque hay una cosa que no debemos olvidar. La cárcel no es un instrumento de castigo, sino de reinserción. Claro, pero es verdad que hemos visto... Mario, se reinsertan, hay gente que sale, como el de Laura Luelmo, que sale y vuelve a lo mismo. Por eso se crea la versión de la prisión permanente revisable. Pero vuelven a salir. No, vuelven a salir y se le crean condenas de 10 años, y a los 2 años ya tiene segundo grado, y a los tantos años ya... Joder, no, Raquel, la mayoría de agresores reincidentes salían, un momentito, porque acababa su condena y la comisión que veía su evolución decía, esta persona va a reincidir, pero no había ninguna ley que impidiera que saliera, porque ya había pasado sus 20 años. Ahora, con la prisión permanente revisable, si hay una ley que dice, claro, si no hay una comisión que diga que esta persona puede reinsertarse, se queda en prisión. Pero la cadena perpetua, es meter a una persona en prisión con la única garantía de que puede, si quiere, pedir apelaciones que rara vez llegan. Entonces, cuando eso me parece ya desproporcionado. Yo pienso que cualquier violador y cualquier persona que quita la vida a otra persona debería estar ahí para no volver a hacerlo. Y si la persona en un momento dado es inocente, no se revisa su caso. Y si la persona realmente se puede reinsertar, hay gente que mata a otra persona. Para eso hay un juicio. Para eso está el juicio, para eso están las pruebas, para eso se demuestran las cosas. ¿Y cuántas veces se han revisado las pruebas años después y se ha demostrado que aparece una prueba nueva? Aquí en España no. Aquí en España no, porque no ha habido cadena perpetua, o sea que aquí no se puede revisar nada. No, pero aquí en España sí que... Estamos hablando de América o de Estados Unidos. Bueno, no quiero desviar el tema, pero sí. Luego, si quieres, hay casos en los cuales una persona ha sido... Acuérdate del famoso caso de Rocío Baníkov, que
parecía y era clarísimo que era el amante de la madre, y luego no. Había sido un asesino en serie alemán que estaba de vacaciones. Si llega a existir la cadena perpetua, pues esa persona lo hubiera tenido más complicado. Entonces yo creo que realmente cosas como la cadena perpetua no son buenas y no hacen avanzar, hacen retroceder. Tenemos una ley de violencia de género que está avanzando, que está arropando muy bien a las víctimas, y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en esa línea. Derogar la ley sería dar muchos pasos atrás, porque se ha conseguido mucho en los últimos años. Yo pienso que no sería un paso atrás, sería un paso adelante en el que abarcara muchísima más gente. Vale. Bueno, yo creo que en cualquier caso hay algo que es evidente y que no podemos negar, y es que la violencia de género a día de hoy existe. Ya hemos hablado antes de estas 52 víctimas que llevamos en lo que hay de año. Como hemos dicho antes, que sí, que la ley es posible que tenga que reformarse, porque estamos viendo que a pesar de esta ley sigue habiendo muchas víctimas. Cierto, habrá que reformarla como buenamente se pueda para frenar esto. Que también puede ser que haya un muy pequeño porcentaje de mujeres, como ha dicho Mario, un 0,7%, que utilizan esta ley pues para una denuncia falsa. Pues también habrá que contemplar en esa ley cómo mejorar esto para que estos casos no se produzcan. Pero en cualquier caso la violencia de género a día de hoy existe, hay que hacer un trabajo muy fuerte para frenarlo, hay que concienciar mucho a los niños desde la base de la educación, que es súper importante. La mujer no puede estar desprotegida, y lo que pasó ayer de que no hubiera consenso es un paso hacia atrás, porque de alguna forma desprotege a la mujer. Y bueno, en cualquier caso, pues quien lo haya hecho tendrá que pagarlo. Quien haya ejercido la violencia, quien haya maltratado a cualquier otra persona, pues evidentemente tiene su castigo. Ha hablado Mario de la prisión permanente revisable, algo por lo que el Partido Popular también hace 2 años, creo, estuvimos recogiendo firmas, y nosotros estamos a favor de ello. La prisión permanente revisable, en el momento en el que se juzgue, se valore que una persona que ha cometido un crimen, pues oye, quizás se ha reinsertado y tiene la posibilidad de salir a la calle, en ese momento que salga. Si no, si se considera que la persona va a seguir matando, va a seguir violando o va a seguir cometiendo crímenes, pues que siga en la cárcel hasta que pueda salir. Ramón. Bueno, yo para empezar, por el mero hecho de ser hombre, no me siento criminalizado en absoluto. O sea, por mucho que la ley diga lo que diga, no me siento ningún criminal, entre otras cosas, porque creo que la ley no criminaliza a nadie. Criminaliza realmente al criminal, al asesino, al que ha hecho el acto. Hombre, si alguien te pone una denuncia falsa en contra tuya. Vamos a ver, pero volvemos a lo mismo. Te están dando las cifras, Raquel, un 0,7%, ¿vale? Por muchas que se queden en la bandeja, como tú dices, por muchas que se queden en la bandeja, podemos llegar a un 3%, a un 4%, a un 5%. ¿Cuántas mujeres mueren? ¿Cuántas mujeres mueren? Pues es que no y esas mujeres, escucha, y hay mujeres de esas que mueren que no les da tiempo ni a poner su denuncia, ni falsa, no les da tiempo a poner ni la denuncia, ¿vale? Entonces, por eso digo yo creo que las cifras están ahí. Lo que tampoco podemos jugar es con ese tipo de cifras que al final hablamos de denuncias falsas. ¿Cuántos hombres denuncian? ¿Cuántos hombres denuncian? Pero el que no denuncie, Ramón, no significa que no los haya. ¿Cuántos hombres? No, claro. ¿Cuántos hombres han muerto? Y eso es un dato que está ahí. No es un dato pero sí que simplemente ¿Ninguno? Que un hombre Claro. muere, ¿cómo que no? ¿No han muerto hombres a manos de su pareja? Sí, ¿cuántos? No tengo la cifra. Pero por razón de la desigualdad, por razón de una superioridad, por razón de lo que haya sido, han muerto hombres a manos de su pareja. Tiempo muerto, no toca. Bueno, entonces, lo que está claro es que, como digo, yo no me siento ningún criminal por mucho que lo queráis decir, ¿no? En ningún momento. Lo que sí está claro es que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, hay que seguir poniendo, en este caso, los medios necesarios para que esas mujeres se sientan protegidas y se sientan sin miedo a salir a la calle, sin miedo a estar en su casa con una persona que es violenta por naturaleza, porque al final el instinto animal que toda persona tenemos al final sale, ¿no? Y en este caso este tipo de personas pues lo llevan mucho más a gala, ¿no? Yo sinceramente me gusta hablar con los profesionales, porque sinceramente ellos son los que además se nota una sensibilidad especial a todas las personas que trabajan en este tipo de trabajos, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, Manuel Laborda, el policía que fue reconocido en el acto de la Casa de la Cultura, se emocionó, cogió el micro y el hombre le dije, habla Manolo, y si es que me voy a emocionar, y efectivamente el hombre se emocionó de recordar seguramente episodios que ha tenido que vivir con mujeres
a altas horas de la madrugada, en las que han tenido que atender a esas mujeres. Las profesionales de la casa acogida, las profesionales del centro de la mujer, son personas que están ahí en el día a día y realmente ellas son las que tienen esa opinión veraz y real para poder hablar de este tema. Los demás muchas veces, sinceramente, hablamos de oídas. Podemos opinar a favor o en contra de una ley, pero hablamos de oídas. Ellas, las profesionales, son las que lo viven y lo sufren, y las que están ahí en el día a día. Y a mí, Raquel, yo hay una pregunta que me gustaría que me contestaras. Me puedes decir que tú haces lo que te da la gana, efectivamente, no te digo que no. Pero a mí me dijeron el otro día que habías dicho en un medio de comunicación que tú en el minuto de silencio te levantabas o... Me levanto por las víctimas, no me levanto por la ley de violencia de género. Pero realmente, de verdad, yo es que no lo haría. Yo si es algo, porque es algo, si no lo siento, no lo haría. No siento el qué. No sé. Nosotros no estamos de acuerdo con la ley de violencia de género, pero apoyamos a cualquier víctima que haya. Pero es que es una cosa trae a la otra. No tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, ¿Por qué? Yo no tengo por qué estar de acuerdo con la ley de violencia de género, pero sí que estoy a favor de esas víctimas y sí que apoyo a esas víctimas. Claro, pero tendrás que apoyar también el mecanismo legal para que ampare a esas víctimas, a esos niños, a esos familiares. Tendrás que estar también... No estoy de acuerdo en ese tema, en esa ley de violencia de género. Perdona, yo cuando me levanto a guardar el signo de silencio, me levanto por las víctimas y en apoyo a esas víctimas y a sus familiares. Y la única forma que tengo de apoyarlas ahí es apoyando una ley. Haciendo lo que se hizo la ley que está en vigor. Otra cosa es lo que después queramos hacer. Queramos modificar la ley, ampliarla, reducirla, meter la prisión permanente revisable o la pena de muerte, lo que tú quieras. Pero al final lo que queda es lo que hay y tenemos que defender lo que tenemos en ese momento. Y después veremos a ver la forma de cambiarlo o no cambiarlo. Si me permitís, tenemos una llamada, una señora que quiere participar en el programa. Buenos días. Muy buenos días, José Aurelio, y a todos los contertulios los que están allí. Buenos días. Como digo siempre en este programa, si quiere se presenta y si no, pues le vamos a escuchar muy atentamente. Sí, sabe más o menos, la gente ya me conoce y sabe quién soy. Yo me dirijo directamente, con perdón de los que están allí, a Raquel. Raquel, que no te pase, y que no te pase a ti ni a tu familia. Porque yo cuento mi historia. A mí me ha pasado. Yo tuve que dejar mi tierra, mi gente, mi familia, mis amigos, y empezar de cero con 3 hijos. Esa historia no se cuenta. Se cuenta solamente... Vale, pues se ha cortado. Se ha cortado la llamada. Pedimos a esta oyente que vuelva a marcar y seguimos escuchando esa aportación que quiere hacer al programa. Ayer, cuando Jesús, llama policía, habló a la salida, lo que vino a decir que él, en el periodo que había trabajado en estos casos, lo que había aprendido es muchísimo de las personas que estaban en la casa de acogida y en el centro de la mujer. De las mujeres en ese caso, porque el 90% son mujeres, ¿no? Porque, claro, aquí nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, y menos cuando estamos sometidos a una determinada educación. Una educación que considera un valor mucho más grande a lo masculino que a lo femenino. Y esa es la negación, eso es lo que viene a explicar. Dice que él había hecho su trabajo como policía, su trabajo técnico, pero de quien había aprendido es precisamente de aquellas con las que estaba colaborando. Y eso, bueno, aparte que le honra, es reconocer la realidad. O sea, y estamos hablando de un policía, estamos hablando de personas que están trabajando con esa realidad. Y en ningún caso ellos han dicho ni muchísimo menos, y además de aquí a unos minutos habrá la comisión sobre violencia, donde se van a dar los datos reales. Claro, si no nos creemos ningún dato, si lo que pensamos es que no nos creemos absolutamente ningún dato, pues entonces pues nos vamos de aquí, apague y vámonos. Pero la realidad, cuando hablas cuando hablas con los del centro de la mujer, puede que no creamos, pero hablar con las víctimas, hablar con los familiares de las víctimas, hablar con esa realidad es cuando entiendes el problema de verdad y entiendes cuál es la razón de ese problema. Muy bien, voy a
comentar el número telefónico por si algún oyente quiere participar, 967 30 53 21. Pedimos a esta oyente que nos llame, que se cortaba esa llamada y nos dé el resto del argumento que quería comentar y proponer hoy en el programa. En todo caso, bueno, pues ya escuchábamos ahí, ¿no?, que a ella pues le costó dejar su tierra, su familia, sus amigos, porque fue víctima de malos tratos, y además también me comentaba antes de salir al aire que no solamente lo tuvo que vivir ella, sino que desgraciadamente poco después también una de sus hijas tuvo que pasar por la misma situación, ¿no? Y pues supongo que es un argumento muy duro, ¿no? Y que ya la notábamos ahí pues un poco emocionada cuando lo estaba comentando. De todas formas, yo que he leído atentamente, ¿no?, pues las cuestiones que plantean los grupos políticos, incluido también Vox, sobre este asunto, creo que hay más puntos que os unen que los que os separan, ¿no? Yo no sé, Raquel, si a lo mejor planteando las cosas con otras formas no tan duras, se encontrarían muchos puntos más de unión con el resto, ¿no?, de fuerzas políticas. Porque al fin y al cabo, en contra de la violencia, a favor de apoyar al máximo a las víctimas, estáis también, ¿no? Pero hay algo ahí que hace que al final todo un poco se rompa y divida, ¿no?, a la persona que escucha los argumentos de Vox respecto a otros partidos políticos, ¿no? Hombre, nosotros es que no estamos de acuerdo en esta ley porque se centra solamente en eso, en lo que te estoy diciendo. Es que no entra otro tipo de violencia. Y, por ejemplo, una pareja en que una mujer agrede a otra mujer, es que eso tampoco entra dentro de la ley de violencia de género. Nosotros queremos hacer algo completamente más general. Pero, eso es ampliar la ley. Claro, sobre la que hay que trabajar. Es una cosa distinta. Derogar una ley. Pero además queremos cambiar la ley y poner esta ley intrafamiliar en el que todas las víctimas sean tratadas por igual. Si es que nadie niega que haya más mujeres asesinadas a manos de los hombres, si es que no lo niega nadie. Pero tampoco podéis negar que hayan agresiones a niños por parte de la madre, por parte del padre, que hayan agresiones a ancianos. Hay un código penal que recoge los delitos tanto de la violencia de género como de la violencia doméstica, pero para estos últimos no hay una ley específica. Entonces, nosotros todo eso lo queremos cambiar en ese sentido. Bien, perdonadme que tengo, y espero que no se corte, que tenemos un problema desde hace ya algún tiempo con las líneas, que hay momentos en que se corta y nos deja siempre pues con la miel en la boca. Y en este caso, pues no demasiado dulce la miel. Le seguimos escuchando. Buenos días de nuevo. Se quedaba recordándonos pues que había pasado por esa situación de tener que abandonar a su familia, a sus amigos, su tierra, y ya adelantaba yo también que antes de salir al aire me comentaba que años más tarde también su hija pasaba por esa misma situación, desgraciadamente. Sí, que te duele más, porque cuando eres madre y lo pasas, tú procuras que tus hijos no pasen ni la mitad que has pasado. Pero cuando la historia se repite, te duele aún más. Mi hija se quedó con la angustia que vivía, porque las que hemos sido maltratadas no lo vamos pregonando, porque parece que como si vieras tú, la culpa la tienes tú, te tienes que callar porque la gente se ríe encima, porque vas a aguantar a tu agresor, porque estás aguantando, eso nadie lo sabe, porque entras en un círculo vicioso que va y se va agrandando, que sí, la familia, los amigos lo ven, pero tú no lo ves, tú lo ves normal. Y cuando intentas salir, o sales como yo, y como muchas, o si no te quedas en el camino. Porque lo primero que te dice un agresor, o eres para mí o no eres para nadie. Y no olvidemos, Raquel, que pido a Dios que no te pase ni a ti, ni a tu familia, ni a nadie. A nadie tiene que pasar por esto, porque nadie le puede quitar una vida a nadie. Nadie es quien. Y luego, lo que dije también, que se repite en mi hija, que mi hija también tuvo que dejarlo todo para venirse aquí, a la casa acogida, y yo hablo de la casa acogida de aquí, y le doy las gracias, porque mi hija salió con 2 hijas, empezó una vida, y ahora vive bien, gracias a la casa de acogida. Y Raquel, lo que dices no tiene sentido. Tienes que hablar con las mujeres que hay. Tienes que te cuenten su vida. Cada una tiene una vida. En silencio se vive. Se vive como las almorranas, con perdón, pero en silencio, porque te da esta vergüenza de salir y pregonarlo. Y esta lacra se tiene que extender de una manera o de otra. No diciendo que porque el chiquillo y esto, porque lo sufre todo. Y entra también en la ley de violencia de género el chiquillo también. El hijo también, porque también.
yo mis hijos la han vivido, mis nietas también, que es muy lamentable. Y con perdón, porque yo este tema, es que, verdad, es que, mira, de verdad, no puedo seguir más porque es que de verdad que esto, el que no haya pasado por esto, no sabe lo que está diciendo. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por participar en el programa, por darnos... Gracias a vosotros, pero de verdad, que Raquel, que se empate, que vaya aquí y que pregunte. Gracias a la casa acogida. Muchas mujeres han podido salir, muchísimas, que no tienen ni voz ni voto, porque es una mujer que si no, es como si fuera invisible, para la vida y para... Mira, estoy temblando y no puedo. Gracias, por favor, perdonadme. Gracias. Buen día a todos. Buenos días, gracias. Me gustaría contestarle. Sí, claro, sí. La dejo hablar porque... Va a seguir escuchándote. Vamos a ver, en ningún momento nosotros estamos en contra de las mujeres con violencia. Es que no entiendo el que nosotros queramos cambiar la ley no quiere decir que esa ley que nosotros queramos poner no defienda a la mujer. Y lo que ha dicho de que ojalá no le toque a mi familia, le puedo decir a esa señora que yo lo he vivido en mi familia y he vivido los dos casos. He vivido lo de malos tratos y he vivido lo de las denuncias falsas. Así que sé muy bien de lo que está hablando y sé muy bien porque lo he pasado. Entonces, lo vuelvo a repetir, nosotros defendemos a la mujer, si nosotros no estamos en contra de la mujer, queremos ayudarla en todo lo posible. Las casas de acogida las vemos muy bien, que la gente... Que vayan a esas casas de acogida, que luego se incluyen otra vez en la vida laboral porque lo necesitan. Es que no estamos en contra, es que se vende un mensaje muy, muy distinto a lo que nosotros pensamos y decimos. La cuestión aquí, y con el resto de... O sea, con la idea de quitas esa ley y pones una para todos. Bueno, la cuestión es que si el proceso por el que se produce la violencia no es el mismo, si la causa raíz no es la misma, lo que tienes que solucionar es la causa raíz. O sea, no pueden existir una cosa donde lo metamos a todos. ¿Por qué? Porque si metemos a todos en el mismo saco, lo que estamos haciendo es un flaco favor a lo que yo he dicho. Yo no he dicho que ayer se incumpliese algo contra la mujer, no, al contrario. Ayer se negó la desigualdad. Porque al negar la desigualdad, tú puedes decir que es mejor una ley para todos, porque como todos somos iguales, como la realidad es que todos somos iguales, pues ya está, pero es que no somos iguales. O sea, legalmente podríamos ser iguales, pero la realidad es que existe una desigualdad palpable y eso es lo que dicen absolutamente todos los informes. La violencia de género es violencia por causa de la desigualdad, no por causa de que alguien sea más agresivo, ni menos agresivo, ni nada, es por causa de la desigualdad. Entonces, esas violencias, o las violencias de género en general, que se producen por ese tipo de causas, hay que solucionarlas de una manera específica. En este caso, lo que se ha llegado a la parte de la protección, no se ha trabajado mucho, y de eso ni siquiera se ha hablado, no se ha trabajado mucho en la vacuna contra esa desigualdad, en la vacuna contra la violencia de género, que es la educación. ¿Por qué? Porque hay cosas que parece que tampoco se puedan hablar, porque es mejor dejar la educación tal como está y tratar las consecuencias, tratar las muertas en este caso y los muertos, porque también los hay, de violencia vicaria, de violencia a través de terceros, que también se contempla. Pero la cuestión es esa, o sea, tú no puedes meter en el mismo saco todos los problemas que tienen raíces distintas, porque tienen raíces distintas. Tenemos otra llamada, permitidme. Buenos días. Hola, buenos días. También se presenta si quiere, si no, pues le vamos a escuchar muy atentamente. Me llamo Minerva, encantada. ¿Se llama cómo, perdón? Minerva. Minerva, bien, le escuchamos. Vale, mira, yo he estado oyendo a esta chica que ha entrado antes, te lo siento muchísimo por ella, la verdad es que me ha partido un poquillo el alma. Pero, a ver, como vengo de correr, estoy un poquillo sofocada, ¿vale? Estaba corriendo y oyéndoos. Vale, yo también soy víctima de maltrato, y yo también puse denuncias desde el 2004 al 2007. Recuerdo que esta ley se hizo en el 2003. Vale, mi experiencia es totalmente distinta. Yo siempre iba al centro de la mujer llorando porque mi marido me pegaba, y cierto, y además están sus partes de lesiones y tal. Yo iba y entonces a mí ellas me animaban a denunciar. Yo tenía un miedo horroroso. ¿Sabes? No sabéis lo que es vivir dentro de la casa donde alguien es tu completo enemigo y duermes con él día a día. Es muy duro. Yo no denunciaba por miedo, y a mí las del centro de la mujer me decían, es que tienes que denunciar, porque tal. Total, que al final, después de un montón de años, decido denunciar. Y a lo que yo vengo a decir es que esta ley, la ley que hay ahora, no nos protege para nada.
porque yo denuncié con todo el dolor de mi alma. Puse mi denuncia con mi parte de lesiones. A este señor lo cogieron, lo metieron en calabozo. Duró una puta noche, perdón por la palabra, porque es que es así de doloroso. Y al día siguiente, ¿sabéis lo que hizo? Vino a mi casa y me dio el palizón del siglo. A mí me dio un palizón que a mí me tuvieron que ingresar 2 días en un hospital. ¿Sabes lo que a mí me dijo, lo que yo entendí de todo aquello? Que no tengo que volver a denunciar. Porque yo vuelvo a denunciar y me vuelve a pegar. Pero es que literalmente me dijo, te cojo, te ato una piedra al cuello y te tiro al pantano que nadie te va a encontrar. Así mismo, usted se piensa, y todos los que estáis en la mesa, que yo puedo volver a denunciar. No se puede denunciar. Entonces, ¿estáis entendiendo que esta ley no nos protege? Que llevamos en lo que llevamos de años 52 víctimas, porque casi todas, y me pongo la mano en el fuego, las realmente dañadas, no denunciamos. Es que no funciona, y además está pidiendo a gritos que por favor se cambie esta ley, que no funciona. Yo soy votante de Vox, y lo digo, mujer maltratada, sí, votante de Vox, porque es el único partido que nos pide al maltratador, perdón porque estoy muy nerviosa, recordar todo esto me pone muy nerviosa, al maltratador real, que se demuestra que es maltratador, como en mi caso que se demostró. Este señor no tiene que salir de la cárcel, porque ha vuelto a tener parejas y ha vuelto a maltratar. No tiene que salir de la cárcel, para nada, que se pudra en la cárcel, porque no es una buena persona y no tiene facilidad de reinserción. El que es así hasta que se muere. Por favor, entender que esta ley no funciona, que hay que hacer otras leyes, intrafamiliar o como quiera que se llame, que no funciona. Y luego tengo el caso de mi hermano. Mi hermano ha tenido una pareja que le ha amargado la vida, que le denunciaba el viernes porque le tocaban los niños ese fin de semana y hasta el domingo no salía del calabozo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la que denuncia el viernes para hacer daño, y entonces los niños se tiró 1 año y medio sin poder ver a sus hijos. Mi hermano se desquiciaba porque él quería ver a sus hijos, pero es que no tenía opción de verlos. Se tenía que ir a la valla del colegio a verlos en el recreo. ¿Ustedes piensan que eso es normal? Si lo que queremos proteger es a la víctima, con esta ley no protegemos a nadie. Favorecemos a la mujer que quiere hacer daño, eso sí es cierto, porque la que es víctima de verdad no denuncia. Y os lo garantizo porque tengo mis hermanas, mi hermano y amigas que lo han sufrido en sus propias carnes y dicen que no denuncian porque luego vuelve y el palizón es más gordo. Y ya está, con esto yo ya quiero terminar. Gracias también por contarnos su historia. De nada. Gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. ¿Qué opináis son 2 historias totalmente diferentes? Sí. Yo en esta pienso que es la realidad de lo que pasa. Es las realidades son todas. No quiero decir la realidad en el sentido de que el denunciar muchas veces no sirve para nada. Esa es la realidad en muchos casos. Bueno, pues yo creo sinceramente que es en los menos casos, porque y hay muchas vidas que se han salvado a través de una denuncia y a través de una casa acogida, como ha dicho la señora anterior. Bien es verdad que habría que saber la realidad de cada caso. No pongo en duda la palabra de nadie, ni mucho menos. Me refiero a que lo que pasó, cómo salió, cómo no se tuvieron más tiempo, no sé, ya no sé. Y me imagino que si esta señora fue al hospital y fue con agresiones y tuvo que estar hospitalizada, el parte de lesiones iría directamente a la policía. Ahora mismo, en cuanto entra cualquier persona con lesiones a cualquier hospital en urgencias, ese parte directamente va para las manos de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, pues la verdad es que lamento que fuese así, pero realmente al final la conclusión sigue siendo la misma. O sea, hay que mejorar, sí, hay que poner más medios, sí, hay que hacerlo todo, pero lo que no podemos estar en contra de algo por sistema, hay que modificarla, ¿de acuerdo? Si estamos todos de acuerdo, incluso me imagino que los profesionales serán los primeros que conocen verdaderamente las lagunas que tiene la ley, y habrá que intentar trabajar en ello y apostar por su mejora, para que no puedan pasar como el caso de esta chica que acaba de hablar ahora mismo por teléfono. Además, quiero decir, esta chica demuestra, son realidades y demuestra la rabia, y la rabia que cuando algo ha fallado, pues interpretas que lo que ha fallado es el todo. Bueno, pues igual lo que ya tendría que reflexionar es que lo que ha fallado efectivamente es la aplicación, es los procedimientos, es la falta de evaluación que en muchos casos se da, porque cuando hay una cosa que se llama evaluación del riesgo, que ayer también me lo decía que el policía, que él no se fiaba de ninguna evaluación del riesgo, a todas las mujeres les daba el teléfono.
Les daba el teléfono, con independencia el riesgo fuese alto, medio o bajo, les daba el teléfono. Entonces, quiero decir, y esas medidas que se hacen de coger, y en este caso, evidentemente, después aparece, bueno, la interpretación de que hay gente que lo está haciendo, es que porque son malos y que lo hacen así, que son malas en este caso, o sus abogados, y que lo hacen de esa manera. Pero la realidad, lo que refleja esta mujer, es que se necesita todavía mucho más trabajo. Y lo que se necesita es un trabajo de educación. En el primer momento, en el primer instante que llega con un ojo morado, en ese mismo instante, lo que tenía que darse cuenta de que las medidas de protección tienen que ir para ella y las medidas de alejamiento para él, clarísimo. Si eso no se ha hecho, es que algo se ha hecho mal. Es que algo se ha hecho, pero claramente mal. Y si se ha hecho mal, lo que hay que es arreglarlo. No decir que nada vale y entonces decir una cosa, que lo que se tenía que haber hecho es una ley intrafamiliar que en el instante de que una mujer denuncie, pues no se coja a la persona, en este caso del sexo masculino, y se le meta preventivamente o se entre en la casa preventivamente, sino que se les llame a ver si es verdad o no es verdad, y que en ese caso cualquier denuncia del hombre tenga la misma validez. Decir, no, valen, sí, yo le he pegado un puñetazo en el ojo, pero es que ya, tú no sabes el maltrato psicológico que me está dando permanentemente. Vamos, es que al final yo he reventado. Entonces, si ponemos el mismo valor en ambas cosas, que es lo que nos diría desde el punto de vista lógico, decir, no, pues demos la misma validez, porque es exactamente igual un ojo morado que alguien que está sufriendo una carga de su mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el fallo de cuando queremos meter todo en la misma ley. Dar el mismo valor o no dar valor a las declaraciones de las mujeres, que es lo que pasa en algunos juzgados. Se han visto muchas cosas de soltar, en este caso al agresor, y matarlo. ¿Por qué? Porque no se ha dado valor a la declaración de la mujer, o no se ha dado valor a la declaración del niño, que eso todavía es todavía más fuerte. Cuando el niño dice que su padre le está agrediendo, pues no se cree, porque a los menores no se les cree. Luego otra cosa que está muy clara, y es que al final las leyes las aplican las personas. Es decir, y como todas las leyes, como cualquier aplicación, unas veces por exceso y otras veces por defecto se cometen errores, ¿vale? Y puede ser el caso que hemos hablado, el último que se ha hablado, ¿no? Y unas veces, como digo, por exceso, otras veces por defecto se cometen errores. Pero yo sigo diciendo lo mismo. La ley, mejorable sí, en los aspectos en los que se vean, pero realmente ahora mismo esa ley también ha salvado muchas vidas humanas, no solamente de madres, sino también de hijos. Yo reitero lo que he dicho antes. La ley funciona, sí. Prueba de ello serán las muchas vidas que se han salvado gracias a ella. La ley se puede mejorar, sí. Por desgracia, prueba de ello las 52 mujeres que han muerto hasta día de hoy. Pero insisto, creo que esto se trata de trabajar sobre la base, mejorar lo que tenemos, mejorar esta ley para que el número de mujeres fallecidas pues llegue a ser 0. Y bueno, pues como he dicho antes también, creo que la educación, la concienciación a los niños aquí es muy importante. Trabajar sobre la base también con referencia a concienciar a los niños y bueno, pues hacer un gran trabajo social en este sentido para que entre todos pues podamos frenar esta lacra. Sí, yo voy a retomar un poco lo que decíamos al principio sobre la educación. La educación es fundamental. Yo voy a contar muy rápido un caso que me pasó cuando viví en Madrid hace 10 años. No llegó a ser maltrato, pero sí fue acoso, que es una forma de violencia de género, una pareja que rompe. Yo era más amigo de él que de ella, pero me llevaba también muy bien con ella. Él llamaba a todo el mundo, intentó cerrar el círculo alrededor de ella para asfixiarla, iba a su casa por la noche para ver con quién iba, con quién no iba, incluso una pareja que tuvo la amenazó diciéndole que si seguía con ella lo mataba a palos. Entonces ella llegó un momento que se agobió muchísimo y me pide que por favor hable con él porque ya le costaba denunciar lo indecible, parece que no, pero una mujer cuando da el paso para poner la denuncia, para ella es un trauma tremendo, ¿eh? O sea, tiene que entender que está siendo víctima de un delito y para ella es un trauma tremendo. O al menos para esta chica lo fue. Y cuando me pide que hable con él, yo quedo con él y un poco le vengo a decir que lo que estaba haciendo era un acoso. Él me llega, me dijo, que eso fue lo que más me impactó, y dice, pero tú qué dices, Mario, yo no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo lo que es mío. Lo que es mío.
Y eso es, para mí, el origen de muchos de los casos de violencia de género, que creen que tienen el derecho a decidir y el derecho de pertenencia sobre otra persona. Y eso es una mentalidad que ya hay que cambiar. Ella no es tuya, ella está contigo, pero no es tuya. Eso es una mentalidad que hay que cambiar a través de la educación de aquí al futuro. Actualmente ya es difícil cambiarlo para la gente que ya somos adultos, pero sí para las nuevas generaciones que vienen. Y yo creo que ahí está, digamos, uno de los kits para cambiar esta lacra que nos está asolando. Ella está contigo y porque quiere estar. Exactamente, y porque quiere estar. Exactamente. Y si un día no quiere estar, hay que asumirlo. Y ya está. Con el dolor que a uno le puede suponer el hecho de que una persona a la que tú quieres no quiere estar contigo, pero hay que asumirlo, no hay más. Bueno, pues ahí teníamos esas dos vidas, al fin y al cabo son vidas y, en fin, pues seguro que hay muchísimas más y muchas, desgraciadamente, que no se atreverán siquiera ni a contárnoslo sin darnos el nombre, como es la propuesta que le hacemos, si quieren o no, porque sé que en esta situación y otras muchas, pues igual el mantener un poquito el anonimato pues le ayuda un poquito a abrirse, ¿no? Y contarnos esta experiencia. Yo sí puedo decir que personalmente tanto una como la otra me crea una rabia tremenda, ¿no? Que esto ocurra. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, contra los niños también, por supuesto. De hecho, los niños quizás no al 100% y todo también es mejorable, pero también tienen sus propias leyes, ¿no? Yo creo que en este momento la infancia está protegida más o menos, ¿no? 2015, la ley del menor. Está protegida, que se puede mejorar todavía también, ¿no? Como todas las leyes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que al final tendemos a eso, a que todo el mundo tiene que estar protegido de cualquier tipo de violencia, porque nadie tiene por qué recibir la violencia absolutamente de nadie, ¿no? De hecho, si me dejas sobre la ley del menor, esa es la que ha permitido, por ejemplo, permite que se le quite la custodia a los padres en el caso de que no se respete a los niños. Y está pasando, y ha pasado, está mucho más callado y se envía a protección. Se envía a protegerlo cuando no se están respetando a los niños, cuando no se les atiende, cuando no se les cubre sus necesidades, incluso cuando cubriéndole todas las necesidades no respetan su desarrollo. Y ha pasado casos, se ha denunciado el colegio, lo ha detectado, lo denuncia, se hace un análisis y fuera, y se acabó. Bueno, el alcalde se nos tiene que marchar. Dos cuestiones para una todos, ¿no? Claro, sí que de verdad, todos tenéis que marchar. Venga, pues vamos a hacer una ronda final de despedida y dejamos aquí el programa, aunque sin duda pues resulta muy interesante también para muchos de nuestros oyentes que ven en este tema que hoy analizábamos en la tertulia, sin duda un problema importantísimo en nuestra sociedad. Venga, hacemos la ronda de despedida. Raquel, comenzamos contigo. Pues nada, ¿qué más decir? Yo solamente voy a terminar con una frase muy corta para ser muy breve, porque nos tenemos que ir, y es que ni una más, pero ni una menos. Muy bien. María Jesús. Bueno, pues yo sigo insistiendo, hay que trabajar y que luchar para eliminar la desigualdad. Cuando destruyamos al monstruo de desigualdad, un artículo que se publicó ayer, cuando el monstruo de desigualdad se derrote, entonces la violencia desaparecerá. Mario. Yo vuelvo a insistir en la educación. Hay que ayudar a las mujeres que están sufriendo esta lacra en el presente, pero creo que es fundamental la educación para que las nuevas generaciones que vengan ya no miren con esos ojos de desigualdad que decía María Jesús, sino que tengan una mentalidad más de todos somos iguales. Muy bien, Ana. Bueno, pues yo simplemente también desear que entre todos podamos poner fin a esta lacra de la violencia de género, y también no quería irme sin felicitar a las distintas cofradías y hermandades que este fin de semana han realizado sus misas, así como la del Sagrado Descendimiento, la presentación del nuevo retablo de Jesús del Gran Poder, que es precioso, por cierto, la misa de la coronación de espinas, de la oración del huerto, el concierto de Santa Cecilia, que fue increíble, y de verdad que tenemos que estar muy orgullosos de la banda que tenemos en Ellín. A la BTT felicitar a todos los ciclistas que participaron, Alberto López también, y bueno, la fantástica gala de Amede que también tuvimos el domingo, que fue espectacular, como todos los años se superan en su esfuerzo y su trabajo, y felicitar a las premiadas, a María Mena, a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y a Marisa González. Hemos tenido un fin de semana muy intenso. Muy intenso.
¿Quién nos queda? Ramón. Por cierto, Ramón, despedida y dos preguntas rápidas que nos ha hecho una oyente. Bueno, lo primero, pues mostrar mi mayor repulsa a cualquier tipo de violencia, en este caso la violencia de género, que es lo que estamos tratando, y también, como no, pues mostrar mi apoyo y agradecimiento, en este caso a todos los profesionales que trabajan en la casa acogida, en el Centro de la Mujer, Policía Nacional, Policía Local y todos aquellos bueno, también al sistema judicial, a todos aquellos que tienen algo que ver, ¿no? y que trabajan en el día a día para evitar al máximo que este tipo de violencia se siga produciendo. Yo la voy a poner sobre la mesa porque me la hacía una oyente, además muy interesada, pero por ejemplo una de ellas no la ha respondido ya en varias ocasiones, que es ¿cuándo se inaugura el centro de salud? Pues no puedo contestarla porque me la hizo el Partido Popular ayer y se la contesto hoy. Y yo sé que hice el viernes también. Claro. Y la otra es que la verdad que es una sensación, ¿no? Como la iluminación es diferente, es una sensación, y nos decía que ayer sobre las 7 pasaba por la Gran Vía y le da la sensación de que está mucho más oscura que antes, que si no se va a poner más luz en este nuevo sistema LED que se ha puesto. Bueno, pues se hizo una auditoría y la verdad es que estamos acostumbrados a otro tipo de luz y los lúmenes son totalmente distintos, pero realmente la luz que hay ahora mismo en las calles es la que debe de ser, ¿no? Primero, para llegar a conseguir el ahorro que la empresa en su día marcó, que era el 75%, también para el tema de las emisiones de CO2. Los lúmenes que hay son los que tienen que haber. Bien es cierto que también en algunas calles de Allí, por ejemplo, como puede ser la Gran Vía o Melchor de Macanaz, lo que han hecho son pruebas y posiblemente modifiquen e intensifiquen la luz en ciertas calles, pero también es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Estamos acostumbrados a una luz muy fluorescente y que da mucha visibilidad, y nos tenemos que abordar también a las circunstancias actuales. Pero vamos, aún no se ha terminado, aún faltan cerca de 800 puntos de luz por poner en todo Allí, y lógicamente después vendrá pues la revisión efectiva de todos los municipios para ver en qué punto se queda más oscuro, dónde hace falta más luz, dónde hace falta menos. También en Melchor de Macanaz ya se le ha dicho a la empresa que tienen que poner las luces laterales de las farolas que las quitaron. Bueno, también en cuanto a la luz, también tiene que ver la altura o no en este caso del báculo. Son muchas las circunstancias que se dan, pero vamos, que se va a revisar todo y en aquellos puntos que se quede un poco oscuro se intensificará. Pues creo que esa respuesta ha llegado a los oyentes. Gracias y no les quito más tiempo, que tienen obligaciones. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta aquí tiempo de los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada, también por supuesto a las personas que han participado activamente en el programa. Y en esas dos experiencias que nos han contado, de verdad que nos crea una rabia tremenda el pensar por un momento que han tenido que atravesar esa situación. Como digo, muchas gracias a todos y seguimos adelante en nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Allí y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.